esta charla o esta clase de higiene y seguridad es, aparte de ser una representante de las ART, fue de, en el norte de Salta, Jujuy, estuvo como representante en Asociar, ¿no, Moni? Y ahora es en prevención, así que está todo en Salta, dando por todos los departamentos, viaja con todo lo que ella conoce de higiene y seguridad en el trabajo. Es profesora en la universidad y también en instituciones terciarias. Y aparte es mi amiga. Así que, bueno, la saludamos a la profesora y bienvenida, Mónica, y muchas gracias por dar la charla que es tan importante este tema para los recursos humanos. Ahí se fue de la cámara. Los que quieran hablar, preguntar algo después, por favor, después que dé la charla ella. ¿Sí? Ya va a volver a ingresar algo, pasó. ¿Les parece bien? Si quieren saludar, la saludan por el chat. Algo pasó. Sí, mientras volvemos, ahí tienen el chat, chicos, algunos no pueden. Dice que Adriana no puede comunicarse. Adriana, ¿hay alguien que quiere ingresar? A ver si la podés tomar a la profesora Mónica Morales. Algo pasó. Admitir. Sí. Ahí está. Ahí está. Debe ser la señal de internet. No se te escucha, Mónica. ¿A mí se me escucha? Ella está con el micrófono apagado, profe. Está con el micrófono apagado, está. Ahí está. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? La estamos presentando a la ingeniera Mónica Morales, que ya les dije todo lo que ella hace en nuestra provincia. Antes estuvo con Sancor, la RT de Sancor, y ella está dedicada exclusivamente a este posgrado de higiene y seguridad en toda la provincia, ¿no? No solamente Salta Ciudad, en todos los departamentos, y nos está haciendo un favor de dar esta charla desde Cachi, Salta. Así que veamos que esté bien la conexión. Bienvenida, Mónica. No se escucha. Un poquito el volumen. Si no, podemos activar subtítulos también. ¿Y cómo? A ver, preguntarle a ella. A ver. Ahí tenés que poder decírselo. Hola, ¿ahora se me escucha? Ahora se te escucha. Sí. Perfecto. Ahí estamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, los chicos se están saludando. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pobres. Buenas tardes. Por ahí la conexión, buenas tardes. si no se me escucha bien, ustedes me avisan porque estoy en Cachi. Y en Cachi por ahí la señal como que va y viene, no está muy buena. Pero bueno, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, chicos, les cuento. Yo soy asesora de riesgo de prevención ART. Sí, así que siempre, todos los años, con la profesora Nora, damos una charlita en todo lo que es referido a la ley del riesgo de trabajo y de higiene y seguridad. Ustedes saben que higiene y seguridad hoy por hoy con recursos humanos es toda una sola cosa. Es más, diría yo que higiene y seguridad depende casi exclusivamente de recursos humanos, ¿no? Por eso es que, por lo general, siempre higiene y recursos es un solo departamento. Entonces, es necesario
tanto para higiene como para recursos humanos, tener un conocimiento uno sobre la otra, digamos. Higiene sobre recursos y recursos sobre higiene. Es más, nosotros los que hacemos seguridad, prácticamente estando lo que dependemos de recursos humanos, que nos vivimos peleando para que nos den los elementos de protección personal, para que nos den el personal para capacitación y todas esas cuestiones. O sea que nosotros sin recursos humanos prácticamente no existimos. Dependemos mucho, mucho de ustedes. En cuanto a la legislación vigente, chicos, son dos las leyes fundamentales con las que nosotros, digamos, nos basamos, ¿no? Por un lado, la ley del riesgo del trabajo, que es la ley 24.557, y por otro lado está la ley de higiene y seguridad, que es la 19.587. En cuanto a la ley de higiene y seguridad, es una legislación muy técnica, ¿no? Tiene sus objetivos que son muy parecidos a los de la ley del riesgo de trabajo, que es sobre todo salvaguardar la vida de las personas y crearle, digamos, conciencia preventiva en cuanto a la seguridad en el trabajo, ¿sí? Nosotros siempre tenemos como lema que así como salimos de casa queremos volver sanos y salvos y con toda la parte de nuestro cuerpo. Y dentro de su contenido hay muchas resoluciones que son afines a lo que es el riesgo del trabajo. Entonces, por un lado, la ley de higiene habla de todo lo que es infraestructura en un establecimiento desde el punto de vista de lo laboral, ¿no? De que hay que tener sanitarios para hombre y mujer, agua potable, que tenemos que tener un buen comedor en el caso de que haya que comer, digamos, tengamos tiempo para almorzar en el mismo trabajo, para la gente que no trabaja, digamos, en un lugar fijo, para la gente de obras, sobre todo las obras viales. Esta ley dice que, digamos, la empresa, el empleador debería darle al trabajador una vivienda digna, con agua caliente, con calefacción, no más de 2 personas por habitación, ¿sí? Y así hace referencia a todo lo que son también establecimientos industriales que tienen que tener desagües, los desagües, digamos, no únicamente desagües de baños, sino también desagües de todo lo que sean contaminantes, que no tienen que ir, digamos, a un curso de agua que sea agua potable. En ese caso estamos hablando por lo general de las minas, ¿no? No sé si ustedes se enteraron que hace poco no sé cuántas toneladas de material contaminante han ido a parar al río, en este caso de Pilcomayo, ahora hace poco, ¿no? Esta normativa dice que todo lo que nosotros tengamos que desechar de una industria, digamos, debería pasar por una cámara, en donde esa cámara filtre todo lo que sea contaminante y, digamos, prácticamente tirar agüita si tengo que desechar ese líquido al río, ¿no? Tiene que ser vertido sin ningún tipo de contaminante. Y así habla de un montón de, digamos, de todo lo que es infraestructura en general, de ventilación, habla incluso de los metros cúbicos de aire que deberíamos tener por persona, digamos, en un recinto. Habla de la cantidad de personas que deberían entrar por metros cuadrados, depende de la actividad, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, una actividad que sea administrativa a una actividad que sea recreativa. O sea, van a entrar mucho más por metro cuadrado en una actividad recreativa que administrativa. Entonces esta legislación también lo que tiene que hace referencia a tipos de empresas, o sea que no para todo vale lo mismo, ¿sí? Hace referencia al ruido, ¿sí? El ruido se mide en decibelios, más de 85 decibeles para una jornada laboral de 8 horas, ya nosotros nos va a enfermar. Yo no sé si ustedes escucharon o sintieron nombrar lo que es una enfermedad profesional. ¿Alguien tiene una idea de lo que es una enfermedad profesional? No. Bueno,
después vamos a seguir cuando veamos la ley de riesgo de trabajo. Después, esta legislación también habla incluso de iluminación y color. Hace referencia a la cantidad de luz que nosotros necesitamos por actividad también. Y la iluminación se mide en lux. Habla de los colores de seguridad, que los básicos son como el semáforo, ¿no? Rojo, verde, amarillo, y le agreguemos el azul, que el azul me indica que es obligatoriedad. No sé si ustedes se fijaron en las estaciones de servicio o por ahí en los súper, que es muy común ver, por eso nombro estas dos actividades, en donde ven, por ejemplo, el cartel azul y el dibujito de un casco, o el dibujito de los botines. Es el azul, el color azul nos indica obligatoriedad. El verde nos indica paso, el rojo peligro, ¿sí? El amarillo, cuidado. Son tal cual, digamos, los tres colores del semáforo, más el azul. Y después hay otros colores como el naranja, como el marrón, que me indica el tipo de cañería que es. Y el rojo, aparte de peligro, también indica, porque eso es internacional, nos indica extinción. Son los colores de los matafuegos. Sí, y aparte el rojo en la cruz es la Cruz Roja Internacional, digamos. También esas son las excepciones de seguridad. De la parte en seguridad del color rojo, aparte del peligro, el elemento de extinción que es el matafuego. Y también esta ley hace referencia en la IRAM 10.005 a los colores de seguridad. No sé si ustedes le prestaron atención, para aquellos que viajan, digamos que el verde seguridad, el verde que nos indica seguridad, o el rojo, o el amarillo es el mismo en todos lados, y es porque esos están por códigos. Entonces, es el mismo tipo de amarillo en la Argentina, en Brasil o en China. Es el mismo tipo de rojo en Argentina, en Holanda o en Grecia, porque está normado de manera internacional. Y para nosotros, en el país, la IRAM 10.005 es la que nos norma los colores de seguridad. Y son códigos. Entonces, cuando uno pide un amarillo seguridad, ya saben qué código es y nos dan ese tipo de color, ese tipo de amarillo. Después, esta ley hace referencia a lo que son elementos de protección personal, los famosos EPP. ¿Sí? Y dentro de lo que es la legislación también cuenta con anexos. Uno de los anexos más importantes es el anexo de incendio, porque uno de los capítulos más importantes de esta ley es el capítulo de incendio, en donde ese capítulo de incendio habla de anchos de salida, de cómo, digamos, poder evacuar, de salidas de emergencia. Hay una planilla, una tablita, mejor dicho, muy importante, que hoy por hoy hasta los revisores del Consejo de Ingenieros del COPAIPA, que es por donde se pasan todos los planes de evacuación, se basan en esa tablita de acuerdo a la categoría de empresa, que es para qué, y es la cantidad de extintores, digamos, que se necesita, ¿no? Y los anexos hacen referencia, todos los anexos que hay hacen referencia a los capítulos que tiene esta ley. Uno de los capítulos muy importantes también es el de contaminantes, donde habla, y hay una larga lista, digamos, de contaminantes que a nosotros, digamos, que esta legislación, manda, en los cuales se supone a nosotros nos pueden enfermar. Entonces nos dicen entre qué cantidad, nos da unos pequeños números dentro de esa tabla, donde dice, bueno, a partir de esta cantidad, yo ya tengo que usar un elemento de protección si no me quiero enfermar, ¿sí? Y así, lo que tiene, digamos, la ley de higiene y seguridad, eso en general lo que habla, ¿no? Y lo que tiene esta ley, que como bien uno dice, echa la ley, echa la trampa, es que esta legislación es lo mismo para un kiosquito, ¿sí?, de diarios y revistas, como para la central térmica principal de la ciudad, digamos. Entonces va a depender del criterio del profesional que la aplique, qué es lo que le hace valer con respecto a esta ley o no.
¿sí? No hay una legislación de higiene y seguridad que sea para distintos tipos de negocios o de actividades. Es una sola y a partir de ahí va a depender del profesional. Lo que sí tiene de bueno, que se fueron desprendiendo varios decretos y resoluciones, ¿sí? de esta normativa. Entre ellos nosotros tenemos los más importantes, son el decreto 911, el 617 y el 249. El decreto 911 es el decreto de la construcción. Iba a hablar de todo tipo de máquinas, de toda la documentación técnica que es necesario presentar para, digamos, para obra, que justamente ahora yo acabo de llegar de ver una obra en donde no tenía nada de documentación técnica. ¿Cuál es la documentación técnica? El famoso programa de seguridad de obra. Y por ejemplo, ¿qué es lo que me dijeron los chicos cuando hoy yo les pedí el programa de seguridad? Uy, me dice, Recursos Humanos no me lo pidió. No me lo mandó, me dijeron, perdón. Ya se lo pido. Para que ustedes vean cómo dependemos y por ahí por qué es básica, es necesario, mejor dicho, por lo menos algo básico, digamos, de higiene y seguridad que ustedes estén al tanto, ¿no? Obviamente que uno se va ayornando, depende de la actividad, pero en este caso, por ejemplo, una empresa me dice, ya mismo se lo pido a Recursos Humanos. Y se lo mandaron, porque ellos lo tienen. No es que ellos lo van a gestionar, pero ellos cuentan con toda esa documentación. El programa de seguridad de obra es una documentación en la cual se describe la obra, esa obra se la divide por etapas y se ponen los riesgos de cada etapa y las medidas preventivas de cada etapa, ¿no? Incluso, depende del tipo de obra, hay programas de seguridad que llegan a tener hasta 60 páginas, ¿sí? Dependiendo del tipo de obra que sea. O hay otros como que de repente tienen 10 páginas. Entonces, sí, va a depender eso, depende de los riesgos que tenga esa obra. Dentro de ese decreto 911 hay varias resoluciones también, que son la 51, la 35, 51 y la 319. Yo después, chicos, les voy a mandar, yo ya le mandé en una oportunidad un pequeño apunte a la profesora Nora, así que yo cualquier cosa después lo reviso y se los reenvío también a la profesora para que ustedes lo tengan. Así que no se preocupen por ahí si no llegan a notar algo, no se preocupen. Estas resoluciones 35, 51 y 319 depende de la categoría de la obra, cómo el empleador se presente, ¿no? en la obra. Resolución 35 es para el contratista principal, o sea, es para el dueño de la obra, por así decirlo. Resolución 51 para el subcontratista y resolución 319 para obras que sean cortitas y repetitivas y de corta duración. ¿Qué quiere decir para nosotros repetitivo y de corta duración? Que, por ejemplo, sea una empresa que trabaja para Gasnor y esa se dedique únicamente a colocar gabinetes de gas. Entonces viene otra empresa, rompe la pared y ellos lo único que hacen, van casa por casa colocando el gabinete. Eso quiere decir obras repetitivas y de corta duración, ¿sí? O sea que cada casa sería, digamos, una obra, por así decirlo. Hace siempre lo mismo. Y después hay muchas otras resoluciones de TV por cable, depende también de la actividad, que no son tan comunes como esta que les acabo de nombrar. Después está el decreto 617, que es pura exclusivamente del agro, ¿sí? Habla de tractores, de todos los elementos que se necesitan, del cuidado en el manejo de animales, del cuidado cuando uno va a deforestar, cuando uno va a hacer quema de pastizales, específicamente para el agro. Y la última, la 249, hace referencia a lo que es todo trabajo en minería. Minería a cielo abierto y minería subterránea. Después hay otras resoluciones, pero esas son muy, muy, muy específicas, digamos, en construcción, que son resolución 550 y 503.
que hacen referencia a excavaciones de mayores de 1,20 m, a demoliciones, a sumuraciones, que eso ya son muy, muy específicas y que están muy de moda, digamos, porque hoy por hoy todas las grandes construcciones, por lo menos en la ciudad de Salta, son todos edificios de 8 pisos, en donde la mayoría tiene el estacionamiento que es subterráneo, ¿sí? Que están en el subsuelo. Entonces hacen excavaciones por ahí hasta de 10 metros de profundidad, ¿no? Y bueno, entonces salió una resolución exclusivamente para ellos, que es la 550. Y en general, bueno, la ley de higiene y seguridad es más o menos todo lo que les comenté, ¿no? Un capítulo importante que no me quería olvidar es también el capítulo habla de ergonomía. También que seguramente algo deben haber visto quizás con la profesora Nora en la parte de ergonomía, que es la adaptación, ¿no es cierto?, del puesto de trabajo al hombre. Y no lo que normalmente siempre los empleadores quieren, ¿no? Adaptar que el hombre se acomode a lo que es el puesto de trabajo, y eso no es hacer ergonomía, ¿no? Bueno, hasta acá alguna pregunta, chicos. Moni, Disculpe, profe, al principio Sí, dijo los números de las leyes, no sé si anoté bien, sí, de la RT 24357, dijo. la 24.557, la ley del riesgo de trabajo. Ahora vamos a hablar de ello. Bien. de ergonomía no tocamos nada, Mónica, porque si estábamos ahora, hablábamos de higiene y después pasábamos un poquito a ergonomía. Ah, El bueno. concepto algo sí lo saben, porque alguna vez les pregunté y contestaron algunos que nosotros no nos adaptamos, sino que hay todo lo que acabas de decir, adaptación del trabajo hacia el hombre. Y bueno, Exacto. no tocamos ergonomía todavía. Bien. ¿Alguno de ustedes, chicos, trabaja? Por favor, contesten los que trabajan en algunas empresas. Hay Yo uno, sí. Sí, yo hay también, dos, profe. Bien, ¿y dónde trabaja Gastón? Yo trabajo en Corralón Chaco, una empresa de materiales para la construcción. Ah, mira. ¿Y ahí ustedes hacen higiene y seguridad? Sí, bueno, tuvimos que contratar a un técnico, un especialista para que regularice la situación. Ah, mira. Justamente estuvimos en estos últimos 2 meses con eso, con ese tema. Pero te pregunto, ¿que ustedes entraron en resolución? Eh, claro, hubo una inspección y bueno, nos dan el plazo para el procedimiento. Ah, está bien. Bien. Vamos con eso. Bueno, más vale que salven los incumplimientos. Sí, Bueno, ya pudimos hacer las observaciones. buenísimo. Por ahí es necesario que caiga mano dura para que contratemos higiene y seguridad. Bueno, lo que pasa, chicos. Hay otros dos, no sé si querés que hablen. Ah, ¿quién más? ¿Quién más? Justo lo pesqué a Eh, Gastón. yo Ah, bien. ¿Dónde trabajas? trabajo en una empresa de transporte, ¿En cuál? TIVA se llama. Ah, mira. En realidad no es de transporte, sino que es un agente de carga. Ajá. Sí, ¿trabaja para alguien en general o ustedes hacen transporte de carga que consiguen? Hacemos transporte de carga que conseguimos. Ah, bien. ¿Y cuentan con servicio de higiene y seguridad? Y no, porque somos una empresa absolutamente de servicio. No, ¿Y? no, 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 no. O sea, nunca había, o sea, escuchado, digamos, o sea, estamos en la oficina, generalmente no nos No. movemos a ningún lado. ¿Y vos sabés la de riesgo que hay en la oficina? No es únicamente eso, pero los choferes, ¿de quiénes dependen? ¿De ustedes o digamos son independientes sus choferes? Independientes son.
O sea, nosotros contratamos empresas de transporte. Ah, ustedes contratan, está bien, pero seguramente realizan movimiento de cargas y todo ese tipo de cuestiones. Sí, 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 sí. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más trabaja? Nelson, no se te escucha, tenés apagado el micrófono. Yo también trabajo, pero trabajo en el Estado. Y vimos la aplicación de higiene y seguridad, sobre todo en la pandemia. Porque tuvimos un técnico en seguridad, se revisaron las salidas de emergencia de la institución, porque se debían dejar los pasillos adecuados para que la gente no se cruce tanto. Es una institución que cobra una cuota, el Instituto de Vivienda, o sea que nosotros hacemos un recupero de las cuotas, así que va mucha gente a pagar y a hacer sus trámites, y también tenemos toda la parte de empresa. Entonces, ellos tienen otro tipo de atención en otro lado, digamos. Claro. Así que la pandemia nos permitió justamente hacer hincapié quizás en todo lo que es la higiene, por ejemplo, en guantes, el tema del alcohol, el tema de la esterilización de materiales, el tema de cómo dejar una nota en un folio, la sanitización de expedientes, la sanitización de lugares que no se hacían habitualmente, más allá de lo que marca la ley, bueno, de hacer una desinfección anual o cada 6 meses, no se hacía. Y en el caso de obra, sí tenemos ciertos procedimientos para la gente cuando hace visita de obra que no está trabajando en obra. O sea, te obligan a poner un casco, te obligan a transitar por ciertos lugares, se ponen botines adecuados, ropa adecuada, se le pide a los futuros adjudicatarios si van a visitar su vivienda también que vayan de manera adecuada, porque sigue siendo una obra. Y una obra tiene ciertos riesgos, por ahí un clavo que no está bien puesto, un clavo en el piso, alguna hendidura, muchas veces las calles no están niveladas porque todavía no están habitadas y se suelen ocasionar algunos accidentes, para lo cual se utiliza un seguro. Cada persona que va a visitar su futura unidad habitacional hoy cuenta con un seguro, que eso lo implementamos hace 2 años recién. Entonces, el mismo Estado se autoasegura a través de otro organismo que es el Instituto de Seguro y se paga una póliza por las visitas guiadas que se le hacen a las personas que van a ser adjudicatarias. Ah, eso te iba a decir, son visitas guiadas. Exactamente. Porque yo iba a sugerir que ni siquiera pisen la obra. Sí, sino que en este caso, como ellos quieren conocer sus casas, en la medida en que depende del programa, algunos programas van pagando y quieren ver el nivel de avance. Generalmente ya cuando están a punto de terminarse, pero siguen en obra, van a conocer cómo va la obra y su unidad habitacional. Está bien, está bien. Siempre y cuando indiquen el camino, porque en realidad no deberían entrar terceros, digamos. Exacto, por eso se les pone casco, se les paga el seguro y se hace una visita guiada al lugar donde ellos van a estar. Está bien, mira. No sé si en Salta hacen eso. Creo que no sé. Yo no, nunca lo escuché. No, yo tampoco. Pero no es mala idea. Siempre y cuando se paguen un seguro, porque si no después hay responsabilidades solidarias ahí. Capaz que después el propietario se queda con 3 casas, porque va a juicio. Claro, hay que tener mucho ojo. Hay otros más por allí, Mario, que estaba viéndolo. Eugenia. Sí, también trabajo en un colegio. Hace un par de años el colegio contrató un especialista en seguridad que nos dio capacitación y nos marcó los espacios estratégicos para, en caso de algún desastre, ha señalizado, digamos, las vías de escape del colegio, ¿no? Y estableciendo puntos donde se puede concentrar gente y puntos de encuentro, claro. Exactamente. Bueno, ahí en el colegio se cuenta con una escalera, digamos, ¿no? Y ha sido el foco eso en el análisis del especialista y decía, bueno, en la escalera se nos ha pedido, digamos, que cambiemos un poco el uniforme que llevábamos al colegio, ¿no? Y de usar zapatos, por ejemplo, las mujeres que no sean con mucho taco, porque
hay una escalera bastante alta y, bueno, era propenso, digamos, que puede ocurrir un accidente. Y después lo Claro. que comentaba también el profe Nelson, si, existe también en el colegio un seguro que se paga, que se contrata, en caso de que se necesite salir con alumnos o sacarlos o llamarlos en un Sí, horario que no es el escolar, te cubre lo que es el seguro, lo mismo que sí, seguro escolar, que es lo que se paga siempre, digamos, es de ley, o sea, hay que pagarlo sí o sí. sí, exactamente. Sí, sí, sí. Qué ¿Alguien más? bien. Así para que continúe la profesora. Bueno, ahora pasemos a la otra ley, la ley del riesgo de trabajo, que es así, ustedes van a tener que empaparse mucho como recursos humanos, que es también la muy conocida ley de las ART. Esta ley también tiene los mismos objetivos, ¿no? Crear una cultura preventiva, digamos, en el trabajador y evitar que ocurran accidentes. ¿Cómo viene, digamos, el estatus dentro de esta ley, no? Viene Superintendencia de Seguros de la Nación, Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ART, empleador y empleado. Ese sería, digamos, la línea que sigue esta legislación, ¿no? Y habla de derechos y obligaciones que tienen que cumplir la ART, el empleador y el empleadito. Lo que va a ser un derecho de la ART va a ser una obligación del empleador, y lo que va a ser un derecho del empleador es una obligación del empleado, y así vamos a ver algunos de esos ítems. La ART, como todos sabemos, es la famosa aseguradora del riesgo de trabajo. Las ART son instituciones con fines de lucro, o sea que digamos que si bien están hechas para, digamos, sobrellevar los accidentes de un trabajador, también ellos lo que buscan es ganar, porque aparte eso lo dice la ley, son entidades con fines de lucro. Las aseguradoras tienen como, digamos, obligación cumplir con ciertas cuestiones que son asesorar, sí, a los empleadores en todo lo que sea referido a higiene y seguridad. Y dentro de ese asesoramiento, si es necesario capacitar, la RT se va a ver en la obligación de capacitar a los empleados en el lugar de trabajo. Otra de las obligaciones es asistir con la parte médica asistencial, así se dice, de un accidente de trabajo. O sea que va a tener que cumplir con, digamos, prestaciones dinerarias en especie, si es que correspondieran. Las prestaciones en especies, chicos, son todos aquellos que es necesario para llevar adelante un accidente, como por ejemplo, prótesis, ortopedia, todo lo que es cirugía, internación, fisioterapia, farmacia, la asistencia al médico, ¿sí? Y todo lo que es, digamos, prestaciones dinerarias van a corresponder siempre y cuando, digamos, un trabajador quede con alguna incapacidad o bien haya fallecido, si se compruebe que haya sido en función del trabajo. Más allá que corresponde cubrir con todo lo que sea de la parte médica asistencial, o sea que de su bolsillo no debería salir un peso para ir al médico ni para comprar un remedio, nada. ¿Qué derecho va a tener la aseguradora? Y el derecho que va a tener es que el empleador le pague una alicuota, ¿sí?, a la RT por el servicio que éste le va a brindar. ¿Qué es la alicuota? La alicuota es la cuota mensual que se paga, que en el caso nuestro creo que es en todos lados igual, se lo paga en el formulario 931 cuando uno va a pagar la FIP. Ahí también se paga todo lo que es ART. Y ese valor de la cuota, ¿en función de qué va a estar? Va a estar en función
de la actividad va a estar en función de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa y en función del sueldo base. ¿Sí? Esos son los 3 parámetros principales para que una ART nos cotice cuánto nos va a salir su servicio en forma mensual. ¿Por qué por actividad? Porque hay actividades que son mucho más riesgosas que otras. En este momento, las actividades más riesgosas son el agro y la construcción, por ejemplo. Quizás los índices de siniestralidad del año que viene vengan de la minería y vengan de la salud, por decirle algo, ¿no? Pero hoy por hoy, los más embromados son construcción y agro. ¿Qué derecho va a tener ese empleador? Va a tener el derecho de recibir todo lo que contrató en la aseguradora, ¿sí? Para que cubra a sus trabajadores. ¿Y qué obligación va a tener ese empleador? De pagar esa alicuota mensual. También va a tener obligación para sus empleados, que va a ser capacitarlos en el trabajo que hacen y brindarle todos los elementos de protección personal que sean necesarios para ese trabajo, como así también brindarles puestos de trabajo seguros. ¿Qué derechos y obligaciones va a tener el empleadito? Por un lado, va a tener el derecho de tener una aseguradora. Eso quiere decir que lo va a tener que tener en blanco. Va a tener el derecho de conocer cuál es esa aseguradora, ¿sí? Y va a tener el derecho de recibir también capacitación, de recibir instrucciones en lo que a su tarea se refiere. ¿Y qué obligaciones va a tener? Perdón, otro de los derechos y muy importante es el de recibir los elementos de protección. O sea que no sé si ustedes me están siguiendo, todo lo que es derecho de uno es obligación del otro prácticamente, ¿sí? Lo que en este caso, lo que es la obligación del empleador es derecho del empleadito, porque también va a tener derecho a recibir los elementos de protección, a recibir capacitación, a tener una RT, y que son obligaciones, que eso que yo nombro, que son derechos del empleado, son obligaciones del empleador. ¿Y qué obligación va a tener el empleado? De recibir los elementos de protección, de cuidarlos y de usarlos. Porque muchas veces uno los da, pero resulta que no lo usa. Porque hace calor, porque hace frío, porque le es incómodo, ¿sí? Y muchas veces es cuestión de adaptación. Y uno quizás por quisquilloso no lo usa, o quizás porque no lo capacitaron, también por eso no lo usa. Y va a tener también la obligación de asistir a las capacitaciones que el empleador lo mande. Asistir a las capacitaciones y asistir a las revisaciones médicas si es que fuese necesario. Esta ley da unas cuantas definiciones de lo que es accidente laboral, accidente in itinere, enfermedad profesional. ¿Quién me puede decir cuál es la definición de accidente? ¿Quién se anima? ¿O qué entienden ustedes por accidente? No saben, no contesta. Mario Zurita. ¿Quién es Mario Zurita? ¿Dónde está Mario Zurita? ¿Qué es accidente? Mario, te invitamos a tu experiencia. Ay, Janina. Son tímidos los changos acá. Y las Profe, chiquitas. tengo así como una pequeña idea, no sé. A ver, te escucho. Accidente me suena a un hecho en el cual no se pudo prever, poder evitarlo, que se dio aleatoriamente y que, como dije, no se pudo hacer nada para evitarlo, por lo cual la persona se encuentra afectada. Por ahí andamos, pero yo te voy a sacar algo de ahí, que no se puede hacer nada para evitarlo. Vos sabés que los accidentes son evitables, justamente, ¿no? La Sí. definición de accidente, pero estás muy cerca, porque la definición de accidente dice que es todo hecho súbito e inesperado, ¿sí?
que altera el normal funcionamiento de la actividad laboral. Es un hecho súbito e inesperado que altera el normal funcionamiento de la actividad laboral. Puede o no causar daños a las personas y a la propiedad, ¿sí? Porque el que solo hecho que ustedes estén en clase y de repente se caiga un plafón, por ejemplo, y que haya caído en el pasillo, no le causó ningún daño a ustedes, pero ya tuvieron que interrumpir la clase. Por lo tanto, hay que limpiar, va a haber que correr los bancos, ¿no es cierto? Quizás colocar otra lámpara para poder seguir la actividad. O sea que lo que es normal se cortó. Dentro de ese accidente, digamos, de esa definición de accidente, está el accidente in itinere. ¿Ustedes escucharon hablar del accidente in itinere? Sí. ¿Cuál es? Es el que se da cuando el empleado está en camino a su trabajo. Exacto, ya sea de ida o de vuelta. Es el accidente que ocurre de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Antes la ley daba un tiempo, ¿sí? Decía, bueno, 1 hora. Después la ley hablaba de 2 horas. Y ahora la ley ya no habla de hora. Porque yo, por ejemplo, cuando daba clases en la universidad en Tartagal, yo salía de mi casa y muchas veces me demoraba 6 horas si me iba en colectivo hasta Tartagal. Y si me agarraba un piquete, ni te cuento. Entonces la ley dice ahora, siempre y cuando uno vaya por el mismo camino y ese camino sea el más seguro. Hay unas cuantas excepciones en esa definición, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de que haya manifestaciones, de que haya choques, de que haya, por ejemplo, corte, no sé, arreglo de la calle, ese tipo de cosas. O bien, cuando, por ejemplo, yo declare que todos los jueves, por ejemplo, en vez de ir a mi casa, me voy a cuidar a mi mamá a su casa, un ejemplo, pero lo tengo que declarar. O cuando yo voy a cuidar a un familiar directo, marido en mi caso, hijos, o padre o madre a cargo, a la clínica, ¿no? Esas son algunas excepciones de lo que sería el accidente in itinere. Y luego está la otra parte del accidente in itinere, que es cuando yo salgo de un trabajo y me voy a otro trabajo. Por ejemplo, yo los lunes y martes, yo salgo de un trabajo, de un terciario, y me voy al otro terciario, en los cuales los dos tienen distinta RT. ¿Sí? Yo en el terciario de la tarde tengo prevención, justamente, y cuando voy al terciario público, a la noche, tengo Swissmedical. Si a mí me llegase a pasar algo, cuando uno tiene 2 trabajos, si pasa algo en el camino, yo lo tengo que denunciar a la RT a dónde voy. Eso dice la ley. ¿Sí? O sea que yo no denunciaría, en el caso mío, a prevención, sino tendría que denunciar, digamos, a Swissmedical, que es el trabajo a dónde voy. ¿Mm? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Entonces quiere decir Sí. que si el accidente estaba saliendo, pero quedó en la misma institución, Es laboral. El laboral, el accidente ocurrió en una institución, no a donde estaba yendo, en este caso. No sería in itinere, claro. No sería, es el accidente dentro del trabajo. Dentro del trabajo. Después, por ejemplo, muchas veces se confunden en el itinere cuando el trabajador está en la calle. Pero, por ejemplo, yo soy administrativo y dentro de lo que es administrativo me corresponde hacer tareas en los bancos, por ejemplo, en función, hacer depósitos y esas cuestiones. Si a mí me pasa algo en la calle, no sería in itinere porque en realidad estaría en función del trabajo. No, no estoy adentro. Si yo estoy en la calle, claro, estoy en la calle, pero no me estoy yendo a mi casa, me estoy yendo al banco.
Entonces, ese accidente no sería in itinere, sería laboral, porque es en la calle, pero estoy en función del trabajo. ¿Se entiende, chicos? Ese sería, digamos, una excepción de cuando ocurre en la calle, pero no es in itinere. ¿Sí? Ocurre en la calle, pero yo estaba en función de mi trabajo. Entonces, si yo tengo que hacer una denuncia de ese tipo, sería laboral y no sería in itinere. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, sigamos charlando un ratito Ahí más. Mónica, Sí. igual te comentaría en el tema del chat, ahí Jimena colaboraba y decía que para ella un accidente era un suceso anormal que afecta o daña a un empleado. Y después, bueno, hizo un aporte también de los riesgos en depósito que se corrían cuando estábamos hablando en la primera parte. Ah, sí, perdón, chicos, no le estaba llevando la punta. Te voy a pedir, Nelson, que cuando haya algo... Dale, te lo comento. Sí, por favor, porque yo hablo, hablo, y no le estoy llevando el apunte a los chats. Perdón, No hay chicos, problema. perdón. Entonces, No, cada vez no que hay aparezca algo, problema. vos me avisás. Vos me avisás, Muy bien, porque muy yo bien. empiezo y no paro. Empiezo y no paro. Bueno, sigamos entonces con la ley de riesgo de trabajo. En los depósitos, aunque no parezca, hay una cantidad de accidentes terribles, pero eso lo veremos en otro momento. Bueno, hablemos entonces, continuemos con el tema de los accidentes. Esta ley dice que cuando ocurre un accidente, la única manera, ¿no es cierto?, de que a mí me puedan cubrir la aseguradora es mediante una denuncia de accidente. Hay un formulario que cada aseguradora se lo tiene que brindar, digamos, al empleador, en donde en ese formulario va por triplicado. Uno, el original, vuelve a la aseguradora, el duplicado queda en el centro asistencial y el triplicado queda para el empleador. En ese mismo formulario yo puedo denunciar lo que es un accidente de trabajo o bien puedo denunciar una enfermedad profesional. Ay, no hemos hablado de la enfermedad. ¿Qué entienden por enfermedad profesional? ¿Será una enfermedad común? ¿La enfermedad profesional? No. La Profe, enfermedad, sí, puede ser en el caso de un personal que esté trabajando en las minas y por la cantidad de años que trabaja, a largo plazo tiene problemas de hueso o problemas respiratorios. exacto. Sí, sí. La enfermedad profesional es la enfermedad que se contrae en el puesto de trabajo a lo largo del tiempo. ¿Sí? La ley dice que mínimamente yo tengo que haber estado en ese puesto de trabajo, inmerso en ese agente de riesgo, como mínimo 3 años. Sí, es una, a ver. Exactamente, así es, Jimena. Una enfermedad causada por el trabajo. Suele pasar que muchas veces uno por ahí hace una denuncia de una enfermedad y realmente hay que comprobar si esa enfermedad es compatible o no con el puesto de trabajo. Entonces, esta ley lo que dice es que toda enfermedad profesional hay que investigarla. Entonces, va a investigar la parte médica por un lado y va a investigar la parte técnica por el otro lado. La parte técnica la va a hacer el licenciado o el asesor, en este caso yo, por ejemplo, y tengo que ir al puesto de trabajo y ver si lo que se denuncia es compatible con el puesto de trabajo. Y luego la parte médica, lo que va a hacer es hacer estudios médicos correspondientes a la patología, pongámosle lumbalgia, pedirán, no sé, resonancia de columna, un montón de cosas más, y luego se unen esos dos informes y se saca una conclusión, ¿sí? Una enfermedad se puede, digamos, contraer a través de un accidente, sí.
Eso es muy común, sobre todo en la parte de salud. En la parte de salud, por ejemplo, un HIV, un TBC, se contrae en realidad por un accidente, o sea, por una aguja que te pinchaste, porque no te pusiste el barbijo y te acercaste mucho, digamos, a la persona que está con TBC. Entonces un accidente, digamos, o se rompió un guante y toqué algo infectado, ¿no? Entonces una enfermedad sí se puede contraer a través de un accidente laboral y se da mucho, digamos, en la parte de salud más que nada a través de los pinchazos, ¿no? Una hepatitis B, esas son cosas que se pueden contraer, digamos, a través de un accidente. Bueno, entonces, la única manera de que la aseguradora se entere de lo que nos está pasando son a través de las denuncias, ya sea que es a través de este formulario, ya sea a través de denunciando un accidente laboral o denunciando la enfermedad profesional. La enfermedad profesional se la puede denunciar en cualquier momento, pero el accidente de trabajo yo tengo 48 horas para denunciarlo. 48 horas porque se supone que si hay un empleado por actividades X que trabajan los fines de semana y han tenido un accidente, generalmente es personal o recursos humanos los que hacen, digamos que la parte administrativa de la empresa, las que hacen la denuncia, así que si ha ocurrido un sábado, por ejemplo, tenemos hasta el lunes para hacer la denuncia de ese accidente. Mónica, sí. ahí Jimena preguntaba, dice, actualmente esta ley avanzó sobre enfermedades psicológicas que a veces genera un puesto de trabajo o que tengan que ver con la salud mental. No, todavía no. La única, digamos, el estrés laboral no está reconocido como enfermedad profesional todavía. Digamos, está nominado, pero todavía no sancionado. Las últimas enfermedades que se aprobaron fueron la lumbalgia, que no estaba, hernia de disco, las varices bilaterales, y creo que nada más. Esas tres son las últimas que se incluyeron en el listado que dicta la superintendencia, digamos, año a año. ¿Qué es lo que pasa con el estrés? El estrés laboral, a ver, esta ley dice que todas las enfermedades profesionales las tenemos que investigar. Todas. Es más, yo ahora tengo una lumbalgia que cargar, ya hice la investigación, y nos da plazo la superintendencia, ¿no? Tanto para investigar accidentes como para investigar enfermedades. El único estrés que hoy por hoy está reconocido por la superintendencia es el estrés postraumático. ¿Cuál es el estrés postraumático? Aquel que ocurrió por un accidente, que por ejemplo el trabajador haya quedado sin mano, haya perdido su mano, o como me tocó investigar, accidentes en los cuales hubo vuelcos de camionetas y muere el chofer y sobrevive el acompañante. Ese es el estrés postraumático, que es el único estrés que hoy por hoy reconoce la actividad laboral. El resto entra por carpeta médica, digamos, sobre todo en los docentes, que llega un determinado momento que se pide, ¿no es cierto?, por estrés, pero entra por carpeta médica, no entra por la ART. Yo en lo personal, ¿qué es lo que digo? Yo no digo que el trabajo no nos provoque estrés. Ustedes saben que trabajamos, por así decirlo, como perros y muchas veces no llegamos tampoco a fin de mes, ¿no es cierto? Pero demostrar, porque como entraría dentro de lo que es una enfermedad profesional y habría que investigarla, ¿cómo se haría para demostrar qué porcentaje es estrés laboral y qué porcentaje sería estrés social, por así decirlo, que viene de la casa? Y muchas veces, tenemos más estrés en la casa que en la parte laboral. Ese es el tema. Yo siempre digo, el día que sea sancionado el estrés como enfermedad profesional,
Yo no sería, por ejemplo, no estaría capacitada para determinar si corresponde un laboral o no. Me parece que entraría más por un asistente social, por un psicólogo, porque, como digo, el estrés no únicamente lo tenemos en el puesto de trabajo, sino también lo tenemos mucho del estrés que acarreamos desde la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo sería para proyatear cuánto es laboral y cuánto sería de la casa? Ese es el tema. Entonces, sé que está, digamos, nominado, pero todavía no está sancionado. No sé, y si el día que se sancione, no sé de qué manera se lo podría trabajar, ¿no? Porque ¿cuál es la idea de hacer una investigación de una enfermedad profesional? Cuando uno investiga, y si es que corresponde, hay que dejar medidas correctivas para esa enfermedad. La idea de investigar una enfermedad es que ningún otro compañero de trabajo la adquiera. ¿Sí? Entonces, si digamos, está aceptada esa enfermedad profesional, hay que dejar medidas correctivas. Un ejemplo como para que se entienda. Si una persona ha quedado hipoacúsico por el ruido, ¿no es cierto? Y está comprobado que donde trabaja hace mucho ruido, yo tengo que dejar medidas para que ningún otro compañero quede sordo. Entonces, en el caso del estrés, si se comprueba, ¿qué medida dejamos? Todavía el tema del estrés laboral está complicado. De que está en una lista negra, digamos, está. El día que se sancione, la verdad que no sé de qué manera se lo podría manejar. Yo lo veo complicado. De que tenemos estrés en el trabajo, y sí, todo el mundo lo tenemos. Todo el mundo. A mí, hoy por hoy, llegar a Cachi me estresa un montón. Yo llego a mi casa mañana cuando vuelva, chicos, y no les miento, duermo conmigo relajante 2 días mínimo, porque ya las rutas están malas, la gente maneja como loco, en el camino se te cruzan los animales, pinchaste una goma. Yo termino contracturada entera, por ejemplo. Pero bueno, o sea, el estrés laboral existe, pero bueno, el día que sea sancionado estaríamos complicados para poder demostrar lo que viene realmente del trabajo. Sí, sí. Perdón. No, está bien, sí, Norita. Me recuerdo que un colombiano habló en el posgrado que ya, por ejemplo, habiendo observado la gente que vive en Buenos Aires, decía que ya no están estresados, van hablando solos. Ya a ver, desde el trabajo que salen y van hablando solos, se va a tener que determinar la enfermedad de la locura. Entonces, la verdad que estamos en eso también, que cuando me acuerdo que vinieron a un pequeño curso y decían que estaban viendo también eso en otros países, el tema de la locura, porque la verdad que entre trabajo, entre problemas que hay, como decís vos, familiares, problemas laborales, claro, y muchas cosas más, nosotros todavía no hemos visto en la calle eso, ¿no? Que van hablando solos y no es por celular, van hablando solos. Ya lo vi, claro, en mi vida de trabajo. Como que se van descargando. Sí, van hablando solos y uno dice, está loco este. Pero claro, bueno, ya se habló también de ese tema y en algún momento también vamos a tener eso. Pero ¿sabes? Por eso, Norita, las grandes corporaciones, hablo de las grandes corporaciones y multinacionales, hoy por hoy ellos incluso en el mismo establecimiento tienen gimnasios, tienen lugares de descanso, donde ellos van, tienen teles, ¿no? Tienen muchas cosas como para relajarse y luego seguir su jornada laboral. Y cosas que, bueno, a nosotros nos falta un montón, pero las grandes corporaciones, y sobre todo las multinacionales, ya acá lo tienen. Y hoy por hoy, chicos, lamentablemente todo lo que es seguridad, todavía en el país se lo ve como un costo y no como una inversión.
¿no? Entonces, sí. Sí. Hay, Mónica, también acá hay una empresa, que es el Mundo del Plomero, que ellos implementaron este hecho de que los empleados puedan ir en bicicleta y tener una vida un poco más saludable. Sí. Entonces, hay algunas empresas que si bien son pequeñas, a veces pueden implementar pequeños aportes a la salud de los trabajadores para que se sientan mejor. En vez de llevar un vehículo, van en bicicleta, la empresa les da un bono que les compensaría la nafta que gastarían, y hay otras que te dan un bono para pagarte un gimnasio, por ejemplo. Inclusive, está buenísimo. claro, acá el Instituto de No Seguro sabía para empleados públicos también te da ese beneficio de que te da unas clases de gimnasia, de aeróbica, o a algunas chicas les gusta hacer zumba, gratuitas, para justamente minimizar sus costos dentro de lo que es el gasto de la obra social. Claro, pero totalmente. Y ahí Jimena nos compartía también, dice, hay muchos trabajos con estudios realizados de que tienen una alta tasa de incidencia sobre las enfermedades. Por ejemplo, decían que los trabajadores de las minas tienden al alcoholismo y al abuso de drogas. Sí, ¿quién decide Después si ella es una pregunta droga? quién dice Sí, si sí, es sí. o no una enfermedad profesional, que más o menos vos lo estabas dejando Es claro, que una es el junta estudio que médica. vos haces. Es Sí. claro, y bueno, también intervenís, ¿no? La parte de, bueno, Y viene dijiste la parte que tiene técnica y una la parte parte médica. técnica y una Exacto. parte médica. Entonces, bueno, Exactamente. Sí, claro, si por ejemplo, si la parte técnica avala, digamos, la enfermedad profesional, o sea que yo digo, sí, mira, esta enfermedad es compatible con el puesto de trabajo, después viene la parte médica y corrobora con los estudios médicos, si también son compatibles, son ellos los que dan el ok a la enfermedad. ¿Sí? Les doy un ejemplo, chicos, como por ejemplo, una persona en un aserradero. Siempre pongo con ejemplo los aserraderos porque ahí tenemos de todo. Si una persona queda sorda, hipoacúsica, yo digo, cuando investigo la enfermedad, digo, sí, esta enfermedad es compatible con el puesto de trabajo. Pero resulta que cuando se hacen los estudios médicos, ese trabajador quedó hipoacúsico de un solo oído. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se empiezan a hacer más estudios, porque la hipoacusia, para una persona, la hipoacusia laboral, yo tendría que quedarme sorda de los dos oídos. Entonces, esa enfermedad no se reconoce. Yo, como la parte técnica, puedo decir que sí, pero es necesario el aval de la parte médica. Entonces, la parte médica dice, no, o esta persona ya vino con la enfermedad, o esta persona se le rompió un tímpano porque, no sé, se limpió por demás con el hisopo, ¿no es cierto? Y se terminó destruyendo su oído. Entonces, los estudios médicos tienen que ser compatibles también con la enfermedad. No porque la parte médica diga, la parte técnica diga sí está, ya la enfermedad es declarada como ok. La parte médica también tiene que avalar eso. En cuanto al tema de las minas, el tema de las minas es bastante complejo, pero ha cambiado mucho la actividad. Por eso generalmente en las minas hay rotaciones de 15x7, 21x7. ¿Qué quiero decir eso? Que están 15 días arriba y bajan una semana. O 21x10, están 3 semanas arriba y bajan 10. Pero también los lugares de las minas hoy ya no son como las minas de antes, ¿no? Ahora no se permite alcohol, no se permiten drogas. La vida en la mina, hoy por hoy, es mucho más amena que lo que era antes. Que antes vos te instalabas en la mina y podías estar meses en la mina y eso sí incurría en el tema de alcohol, droga y un montón de cosas más, no únicamente droga y alcohol, ¿no? Muchas enfermedades venéreas, un montón de cosas más, pero hoy es raro encontrar ese tipo de patologías hoy en la mina porque la actividad minera ha cambiado mucho. Pero aparte de que ha cambiado mucho, los dueños de la mina, por lo menos Salta y Jujuy, son todas multinacionales que traen otra política. Tienen otra política que son bastante más estrictos en algunos temas, como en el caso ese. Ese es el tema. ¿Sí? Bueno, ¿dónde me quedé? Ya me olvidé.
Hablamos de tantas cosas. Con el tema de las denuncias. Sí. Con el tema de las denuncias, chicos, por ejemplo, que yo haya incurrido en una incapacidad o en una enfermedad, que para determinar una enfermedad implica que el organismo, ¿no es cierto?, ha quedado con una parte del cuerpo disminuida, o sea que ha quedado con una incapacidad. Por ejemplo, que yo me quebré los dedos de la mano y hay un dedo que no lo puedo abrir bien, no lo puedo estirar bien, digamos, no lo puedo mover bien. Doy un ejemplo básico, ¿no? Y resulta que me determina el médico de la RT un 5% de incapacidad. Pero resulta que mi médico personal me dice, mira Mónica, no, a vos no te corresponde un 5% de incapacidad, a vos te corresponde un 10% de incapacidad. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en ese caso? Yo lo que puedo hacer es recurrir a la superintendencia de riesgo de trabajo. Y yo voy a decir, voy a firmar la sentencia de mi aseguradora, pero voy a firmar en disconformidad. Y me voy a ir a la superintendencia y presentar una nota de queja diciendo, mire, yo no estoy de acuerdo con la incapacidad que me determinó mi aseguradora, porque mi médico dice que en vez de un 5%, a mí me corresponde un 10%. Entonces, ¿qué es lo que hace la superintendencia? Hay que tener en cuenta que el trámite para este caso es personal, chicos. Yo no puedo mandar a mi mamá o a mi hermano o a mi marido a que haga el trámite. Tengo que ir yo, es personal, en tanto pueda moverme, obviamente, y ir y dejar mi queja. Entonces la super va a decir, bueno, venga señor empleadito, venga aseguradora, se va a llamar una junta médica y se va a hacer una revisión de la sentencia y de los estudios. Y pueden pasar dos cosas. Que la superintendencia diga, no, la aseguradora tiene razón, o bien que la superintendencia diga, el empleadito, señor empleado, usted tiene la razón. ¿Qué pasa si, bueno, si el empleado dice, recibe la razón de la super, obviamente sale ganando y va a recibir un mayor monto de indemnización? Pero ¿qué pasa si dice, no, la aseguradora tiene razón? ¿El trabajador se puede seguir quejando? Sí. Y se va a ir, pero ya entraría en juicio en un juzgado federal. Y por lo tanto, tendrá que esperar lo que requiere un juicio hoy por hoy, digamos, hasta determinar una sentencia. Y ya lo que dictamine el juzgado federal, con eso me tengo que quedar. Si me dice, señor empleado, usted tiene razón, la RT pagará lo que corresponde, y se dice, bueno, no, señor empleado, su aseguradora tiene razón, se cobrará lo que la aseguradora en un principio le da. Lo puede hacer un asesor legal, lo puede hacer con todo lo que requiere, digamos, que le dé el poder y un montón de cuestiones más, y generalmente cuando ya se va a juicio es porque obviamente tiene que intervenir, digamos, un abogado, ¿no es cierto?, en defensa del trabajador y la parte legal de las aseguradoras que corresponde. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Chicos, también por ley los accidentes que son graves se deben investigar, ¿no? Graves, hablamos de fractura para arriba. No todos los accidentes se investigan, sí los graves y las muertes. Las muertes y las enfermedades profesionales, por ley, sí o sí hay que investigarlas, y los accidentes que son graves, que la super considera fracturas para arriba, también hay que investigarlos para que la idea de investigar esos accidentes graves que no le vuelva a ocurrir a otro trabajador, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos. Bueno. No por ahora, pues. Bueno, vamos a hablar de unas resoluciones que se desprenden de esta ley. Una de las resoluciones, y la más importante, y son con las cuales a mí me tienen loca, es la resolución 363. No me acuerdo bien del año.
esta resolución, hace hincapié en las empresas que son nominadas malas en seguridad. La Super, todos los años, entre abril y mayo, este año salió súper tarde porque han salido hace un mes atrás, larga una nómina a nivel nacional de las empresas que son malas en seguridad. Y por ahí muchas veces el empleador piensa que son las aseguradoras que dicen, las que determinan las empresas que entran en resolución. Y no es así, es una nómina que la determina la Super. ¿Y cómo la Super dice esta empresa entra o no entra en resolución? Y se basa en la cantidad de días trabajados año anterior, o sea que las empresas son porque fueron malas, tienen muchos accidentes, serían el 2021, cantidad de días de baja que tiene la empresa, ¿sí? Y cantidad de trabajadores, cantidad de accidentes que tiene la empresa. Hay una fórmula bastante compleja que la sabe la Super nomás, y se basa en los índices de siniestralidad que ellos tienen. Y todos estos parámetros que les acabo de nombrar son los índices de siniestralidad de cada empresa. Profe, ¿podría repetirlo, disculpe? ¿Cómo? ¿Podría repetirlos? Primero dijo cantidad de días trabajados. Son cantidad de días trabajados, que lo determina la Super, cantidad de accidentes que tiene el empleador, cantidad de trabajadores y cantidad de días de baja de los accidentes. Gracias. Se hace una fórmula y bueno, en base a eso se sacan los índices de siniestralidad. La Super esos índices los va manejando año a año, ¿sí? Y para lograr salir de esa muestra, o sea, de esa resolución, se tarda 2 años, ¿sí? El primer año yo tengo que cumplimentar con lo que se llama PRS, Programa de Reducción de Siniestralidad, PRS, y cumplimentar con todas las recomendaciones. Ahí, mejor dicho, en ese programa están es un plan de trabajo que se hace y están todas las recomendaciones referidas a los accidentes que han tenido y bajar un 20% la siniestralidad. Y el segundo año hay que mantenerse, chicos. ¿Qué es lo que hace las empresas generalmente cuando la aseguradora le dice entraste en resolución? Se cambian de aseguradora. Porque el empleador piensa que cambiándose de ART su problema se solucionó, que ya salió de esta resolución. Y no, porque son nóminas que se determinan a nivel nacional y no son las aseguradoras las que dicen qué empresas entran o no, sino son listados que manda la superintendencia. O sea que si hoy yo estoy en asociar y mañana me paso a prevención, voy a seguir en prevención estando en resolución. Y cosa que por ahí los empleadores muchos no lo entienden, ¿no? Y por ejemplo las minas, hablando que recién una de las chicas nombraba la mina, las minas, por ejemplo, en las empresas multinacionales, los dueños de las minas, ellos piden un certificado a muchos de los contratistas, en donde piden como un certificado diciendo que ellos no están en esta muestra. Porque entrar en una resolución, chicos, implica ser malos en seguridad a nivel nacional. Entonces, generalmente las empresas que vienen afuera y contratan empresas acá, les piden como un certificado que avale que no están en esa muestra. Porque la verdad, por eso digo, yo siempre digo, las multinacionales ven a la seguridad desde otro punto de vista. Para ellos es una inversión que una empresa no se accidente. ¿No es cierto? Entonces, para nosotros todavía la seguridad es un costo, porque le tengo que contratar servicios de higiene y seguridad, porque tengo que comprar elementos pesados, porque tengo y porque tengo. En cambio, a las multinacionales no les interesa invertir. Ellos los que no quieren son días caídos por accidentes. Entonces, generalmente las grandes empresas y las extranjeras, ellos piden a los contratistas este tipo de certificado, avalando de que no están dentro de esta resolución. Mónica. Si no, ni los contratan, sí.
Te hago ahí una consulta. En el caso de que entren en resolución, Sí, ¿la póliza que se paga es más cara para la empresa para eso asegurar va, a los empleados? sí, por lo general te suben. Suben la alícuota porque vos te volviste una empresa que es con muchos accidentes, o sea, siendo yo aseguradora, vos me estás gastando mucho. Entonces te tengo que cobrar más. Sí, 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 sí. Y y si hay una empresa que tiene establecimientos en todo el país, lamentablemente entran en resolución los establecimientos de todo el país, como por ejemplo Jumbo. Si Jumbo entrara en resolución, entra Jumbo Salta, Jujuy, Tucumán, los Jumbo de todo el país. O sea, porque entra la empresa, no el establecimiento de la empresa. Y es bastante complejo para aquellas empresas que son contratistas de multinacionales entrar en resolución, por eso se cuidan mucho. Y si entraron, tratan de salir lo más rápido posible para quedarse limpitos, digamos, ¿no? Para no ser catalogados como malos en seguridad. Otra de las resoluciones importantes son la 299 del 2011, que es una planilla de entrega, de la planilla de entrega de PP, que los chicos que trabajan quizás ya la conocen. Es una planilla personal en donde es una planilla que dice la resolución, porque esta planilla la determina la superintendencia, y donde el empleador recibe, el empleadito, perdón, recibe ropa de trabajo, el calzado de seguridad, los guantes, los anteojos, el casco, y lo tiene que firmar con día y fecha del momento en que recibe, digamos, y la firma del trabajador cuando lo recibe. Eso va en el legajo del trabajador. Otra de las resoluciones importantes de la Super es la 463 del 2015, que es el RGRL, Relevamiento General de Riesgos Laborales. Son 162 preguntas en las cuales el empleador debe contestar si no, no aplica. Están todos los artículos de la Ley de Higiene y Seguridad. Es como para hacer un paneo general de cómo está la empresa. Habla de servicios de higiene y seguridad, de medicina del trabajo, de capacitaciones, de ruido, de incendio y evacuación, de los baños, de la cocina, de elementos para izar. En algún momento se los voy a pasar a la profesora Nora para que ustedes lo tengan a mano. Son 3 formularios y ustedes por ahí lo tienen que conocer porque generalmente cuando uno se va a inscribir en una aseguradora, ya en ese momento hay que llenarlo al formulario y entregar con toda la documentación que pide la aseguradora para darlo de alta al empleador. Son 3 formularios, el A, B y el C. El A es para la industria en general, es un formulario amarillo. El B es para la construcción, es un formulario marrón. Y el C es para el agro, que es un formulario color verde. Y que tiene, bueno, cada uno tiene, son todos los mismos formularios, nada más que cada uno, y del mismo color, nada más que cada uno tiene el logo de la aseguradora a donde se va a inscribir, ¿no? Otra de las resoluciones importantes es la 886 del 2015, que es pura y exclusivamente de ergonomía. Esta resolución dice que en continuidad de la resolución 295, en donde antes se decía que había que hacer el estudio ergonómico, digamos, a las personas que estaban expuestos a algún agente de riesgo ergonómico, ¿no? En cambio, esta resolución 886 dice que es un protocolo donde se realiza un estudio ergonómico a todos los puestos de trabajo, esté expuesto o no agente de riesgo. Después están, bueno, hay otras resoluciones, el 84 y el 85, que es de iluminación y de ruido. Está la resolución 900, que hace referencia a las puestas a tierra, que ya son muy, muy técnicas, pero que todos, aunque no quieran, desprenden de esta ley porque son resoluciones que va determinando la superintendencia. ¿Qué otra resolución importante? Esta ley también hace mucho hincapié en lo que es el riesgo y lo que es un agente de riesgo, chicos. El riesgo lo determina esta ley como aquello que me puede causar algún accidente, ¿sí? Y agente de riesgo
es aquello que me puede provocar una enfermedad profesional. Y todo se determina a través de códigos. Por ejemplo, el que yo me acuerdo, el 9001, es el ruido. Por ejemplo, el ruido, ese código sería un agente de riesgo. Y esta ley dice que nosotros todos los años como empleadores deberíamos presentar una planilla con el nombre de todos los trabajadores que estén expuestos a un agente de riesgo. ¿Y eso a qué se debe? Porque la RT tiene la obligación, si los trabajadores están expuestos a un agente de riesgo, tienen la obligación de hacerle los famosos exámenes periódicos. Esta ley habla de varios exámenes. El examen preocupacional, el examen periódico, el examen por ausencia prolongada, el examen por cambio de puesto de trabajo y el examen post-ocupacional. El examen preocupacional es el examen que debe pagar el empleador. Ese lo tiene que pagar el empleador. Y es el examen que debe hacerse el trabajador antes de entrar a trabajar. El examen periódico es el examen que está a cargo de la ART. Y es el examen que tiene que hacérselo anualmente, siempre y cuando el trabajador esté expuesto a un agente de riesgo. Volvamos al aserradero, como por ejemplo, la gente que trabaja en planta le tiene que hacer el examen de hipoacusia todos los años, pero el administrativo no. El administrativo no corresponde que le hagan examen periódico porque no está expuesto a ningún agente de riesgo. ¿Está? Después está el examen de cambio de puesto de trabajo. Por ejemplo, volvamos al aserradero, que a un administrativo lo pase a planta. Bueno, entonces le hagamos exámenes de los oídos al administrativo para ver cómo pasa a planta. O bien al que esté en planta, a ver cómo pasa a la administración. El de una ausencia prolongada. El de la ausencia prolongada es para ver cómo ingresa el trabajador nuevamente a la empresa. Y el post-ocupacional es cuando el trabajador ya deja la empresa, sea por jubilación o sea porque se prescinde de su actividad, ¿no es cierto?, que ya no lo necesita más. Los 4 últimos exámenes corren a cuenta de la aseguradora y el preocupacional es el único que corre por cuenta del empleador. Pero repito, la aseguradora los va a hacer, se va a hacer cargo de los exámenes siempre y cuando el trabajador esté expuesto a un agente de riesgo. O sea, que esté expuesto a algo que le pueda causar una enfermedad profesional. Porque en realidad todo el mundo estamos expuestos al riesgo, pero no así a un agente de riesgo. Bueno, a ver, ¿qué me olvido? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Ya hablé mucho. Sí. Hemos hablado más que nada de la ley, de la ley 24.557, ustedes la tienen que, digamos, como Departamento de Recursos Humanos, tienen que estar bastante empapaditos porque es la ley de riesgo de trabajo. Ustedes van a tener que lidiar mucho con esa ley. Hay unas preguntas allí, por favor, Nelson. Bueno, y los chicos ponen, profe, ¿cuál es la importancia de implementar el manual de buenas prácticas? Bueno, el manual de buenas prácticas, chicos, es un manual preventivo. ¿Sí? Todas las grandes corporaciones trabajan con manuales de buenas prácticas. Eso hace a la prevención y igual van a escuchar hablar de manuales de buenas prácticas, de manuales de seguridad, de políticas de seguridad, y ahora también se está implementando mucho la parte de medio ambiente también. Ahora, higiene y seguridad de medio ambiente también se está uniendo bastante. Es necesario los manuales de buena práctica. Y hablando para acotar un poquito de lo que decías, epa, ¿qué es eso? Uy, ¿qué fue? Yo no fui. Estoy en medio de la nada, prácticamente. La declaración jurada, declaración de itinere, se tiene que hacer en el área de recursos humanos, cosa que no lo hacen ni siquiera en el área de personal, de un planito
declarando entre las calles donde vive y El también recorrido. comunicar, como dijiste vos, de la casa en que va todo hasta el trabajo y del trabajo va a la facultad, ¿no? Y de la facultad recién vuelve a su casa. Entonces eso sí es digamos, tomado en cuenta como homicidio. Y Sí, otra siempre de y las cuando lo cosas, declare. claro, tiene que declarar, pero muchas partes o empresas que tienen área de personal no manejan ese cuadrito ni nada por el estilo. No lo hacen, Sí, no declaración lo de hace. factores. Y preguntarle qué es el EPP, porque por ahí dijimos como siglas, y Ah, no sí, sé si sí lo algunos dijimos. saben. A ver si me prestaron atención. A ver, ¿Qué son los EPP? Sí, hemos hablado de los EPP. sí, vamos a hablar. Exactamente, bien, Jimena. Claro, Ahí dice, perfecto, elementos de protección personal. eso, muy bien, muy bien. Y tenemos elementos de protección personal y elementos de protección colectivo. Los colectivos son como las redes, ese tipo de cuestiones. Las barandas. Sí, Bueno, sí, eso sí. es Y lo por que... eso, en esa planillita 299 que acabo de nombrar, que es una planillita personal, es una planilla pura y exclusivamente que hace referencia a los elementos de protección personal del 2011. Eso es lo que les falta mucho a las escuelas, no solamente a una, a varias escuelas les falta esos elementos colectivos de las señalizaciones en las La escaleras, señalización. Bueno, todo, lo que pasa ahora en Salta, por ejemplo, viste que nosotros tenemos la ley de seguridad pública, no sé si en Jujuy existirá algo parecido, en donde todo establecimiento público o privado donde haya concurrencia de gente tiene que presentar su estudio de carga de fuego y su plan de evacuación. Y ahí va todo lo que son señalizaciones y todas esas cuestiones. No sé si en Jujuy ya está, pero creo que tiene algo parecido también, me parece. Claro, en sí, Jujuy lo que hemos sí se... visto en la facultad, Claro, por ejemplo, o como ponemos en un almacén o una pollería que lo ponen, qué hacer cuando nos pase tal cosa. Eso Ese es el plan de evacuación. ese es el plan de evacuación, pero el tema también dice, o llamar al 911 cuando no tengan a nadie. claro, acá Eso, Claro, por eso. En Jujuy Sí, por ahí no está la ley, sí, digamos, está la normativa, porque cuando uno habilita, hace la habilitación, o en este caso sí. de instituciones públicas, Mm. tienen que cumplir cierta reglamentación. Pero no Ah, tenemos una ley que nos nuclea a nivel jerárquico, digamos. Pero sí el municipio, a través de su normativa de habilitación, hace te cumplir pide las áreas de seguridad, los planos que tiene que hacer un plan de técnico en evacuación. higiene y Plan de evacuación. seguridad para la evacuación, para la distribución, o en este caso también Bueno, para los elementos, ¿no?, de seguridad. hablando de eso, hay que tener mucho ojo, por lo menos lo que dice la ley. En el decreto 1338, la ley de higiene y seguridad, ellos nos dice quiénes son los que pueden o no pueden hacer seguridad. ujú, Entre ellos, y quienes pueden o no hacer medicina laboral. exacto. Los técnicos, ellos están habilitados para ciertas cuestiones, no para todos. Habla de los ingenieros con posgrados, más de 200 horas cursadas, habla de los licenciados en higiene y seguridad, son los que pueden hacer higiene y seguridad, o ingenieros laborales. Y el técnico, dice la ley, es como un colaborador, digamos, del responsable de higiene y seguridad. O sea que un técnico no está habilitado a hacer los planos, por lo menos en Salta, y yo creo que es ley, así que lo debe estar en todo el país, no está habilitado a hacer estudios de seguridad, planes de evacuación. Sí puede dar capacitaciones, pero no puede firmar programas de seguridad de obra, no puede ser el representante ante la aseguradora de higiene y seguridad, un técnico de higiene y seguridad. Tiene que cumplir Sí, con ciertos requisitos. Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Ustedes no se tienen que quedar con la tecnicatura, porque en definitiva el técnico gana 400 y el licenciado o el especialista o el ingeniero
te gana 1.200 y el trabajo lo haces vos que sos técnico. Así que nunca se tienen que quedar con la tecnicatura, sino seguir con la licenciatura. Porque aparte, las responsabilidades son distintas. Aunque igual puede ir en cana el técnico también, ¿no? Eso lo dice la ley. Pero está habilitado para unas ciertas cosas, pero no ser responsable de higiene y seguridad. Y después también habla de quiénes son los que pueden hacer medicina laboral, que es el médico que tiene una especialidad en la parte laboral. Es decir, es un médico y que tiene que hacer la especialidad. Tiene que tener la especialidad, no, sí. no puede ser cualquier médico clínico. No. Así dice la ley. No, sí, lo dice la ley. O sea, el clínico podrá hacer siempre y cuando tenga la especialidad. Claro. ¿No es cierto? Pero no, si no, no podría ejercer. Porque aparte esta ley incluso habla de categorías de empresas, ¿no? De menos peligrosa a más peligrosa, y en función de ello y el número de personas, las horas profesionales de medicina y de higiene y seguridad que tiene que tener. Hay un cuadrito muy importante también al respecto. Que en ese sentido, digamos, la ley es muy meticulosa. Bueno, ¿alguna duda para que la profesora pueda ir terminando? Pregunten. ¿Alguna pregunta, chicos? Sobre todo los que trabajan, si quieren consultar algo, aproveche que no cobro. Hoy día no cobro. Ahí Daniel colaboraba y decía, también está el informe de los bomberos, que se pide una habilitación de bomberos. En el caso de Salta, cuando uno tiene que tener la habilitación municipal y de bomberos, y ellos todos refieren ya al estudio de seguridad. Bombero te va a habilitar si vos ya tenés el estudio de seguridad hecho, y la municipalidad te va a pedir el estudio de seguridad. Ya ellos te lavan las manos. Ese es un estudio de seguridad que pasa por el Consejo de Ingenieros, tiene un revisor, se paga un monto importante de acuerdo a la superficie, y eso es lo que ya Bombero prácticamente se desligó. Ellos van y directamente te solicitan el estudio de seguridad, lo mismo que la municipalidad, por lo menos en Salta. Ellos ya ni siquiera te dicen, acá tenés que poner un matafuego o allá tenés que poner un matafuego. Se supone que eso ya lo debe tener el estudio de seguridad. Que no está tan mal, digamos. No sé si en otras provincias suele pasar lo mismo, porque el estudio de seguridad es un cálculo más el plan de evacuación. Sí. Así es. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Profe? Sí. Disculpe. Sí. Yo quería preguntarle, usted me habló del tema de los exámenes del preocupacional, el postocupacional, ¿y cuál era el otro que nombró, disculpe? Ah, mira, son el preocupacional, que va a cargo del empleador, el periódico, que va a cargo de la RT, el de ausencia prolongada, que va a cargo de la RT, el de cambio de puesto de trabajo, a cargo de la RT, y el postocupacional, a cargo de la ART. Estos 4, siempre y cuando el trabajador esté expuesto a un agente de riesgo, ¿no? O sea, a algo que me pueda provocar una enfermedad profesional. Bien, gracias. Bien, muy lindo. Les encantó, les gustó. Esta es una temática importantísima para nosotros que estamos haciendo esta cátedra, para ustedes que van a ser futuros licenciados en administración. Tienen que tener todos estos conocimientos que va de la mano de recursos humanos. E incluso, como dijo la ingeniera, el tema es también, ahora en los últimos tiempos, por el impacto ambiental, también se va viendo. Por eso vemos la RSE, Responsabilidad Social Empresaria, que va el ir hasta cada una de las empresas y preguntar si tiene el impacto ambiental hecho, porque por eso viene la contaminación. Y bueno, aparte, Norita, Salta, vos que hablaste ahora de medio ambiente, pero eso daría para una hora más, tiene una ley provincial que es la ley 7070, es la ley de medio ambiente de Salta, y que ha sido pionera en todo el país. Hay muchas provincias
que nos han copiado, digamos, esta legislación, porque es muy buena y es toda referida a lo que es medio ambiente. Es una ley provincial, ley 7070, y habla, incluso nosotros en Salta, no sé si lo tendrá Jujuy, a través de esta ley hay un registro de generadores de residuos peligrosos, en los cuales los obligan a ciertas categorías de empresas que se inscriban y a que su residuo lo tenga que tener una disposición final que sea tratada. Sí, casualmente una de mis alumnas, de nuestras alumnas, ha entrado a una empresa española que está solamente en Buenos Aires y está en Salta, pero no exactamente en Salta, en la parte, ¿cómo se llama? La parte donde está en la parte industrial, y entró esto de la generación de residuos peligrosos. Sí. Para, justamente han hecho un contrato con la Intendencia de la Municipalidad de Salta. Y me pareció muy bien que haya entrado una alumna nuestra de Recursos Humanos y que esté enterándose y sabiendo qué es lo que han traído de España para poder hablar con respecto a estas maquinarias para evitar que esos residuos vayan a cualquier parte. Claro, no, eso en Salta las inscripciones del registro se lo hacen en el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Se paga un canon y todos los meses hay que ir y certificar que el residuo generado fue entregado para su disposición final. Por ejemplo, acá en Salta, Agrotécnica Fueguina son unos que hacen tratamiento de los residuos que son contaminantes. Eso se llama DGM, justo lo tengo acá el convenio, DGM, Dangerous Good Management. Esa es la empresa española a la que entró nuestra alumna de segundo año de la tecnicatura, entró a trabajar. Mira, son ellos, Agrotécnica Fueguina y la otra empresa que está en el Parque Industrial de Güemes, Salta Petro. Son ellos, por lo menos los que yo conozco y que están habilitadas para el tratamiento de residuos. Por eso las clínicas, los hospitales, todo lo que son residuos patológicos, químicos, todos patógenos, son los patógenos. Sí. Ellos los tienen que estar certificados y eso hay que presentarlo mensualmente en el Ministerio de Medio Ambiente. Porque ellos lo que tienen que presentar es la cantidad de residuos que generaron y el certificado de disposición final, que se lo da la empresa que se lo lleva. Bien, me dirían los alumnos que abran sus micrófonos y le aplaudan a la profesora ingeniera en este tema, porque no sé si les agradó. Y se quedaron mudos. Son mudos. No. Ah, son mudos. No me hagan quedar mal, alumnos. ¿Qué les pareció la clase? Muy buena. No preguntaron nada. No preguntaron, ya preguntaremos en otra oportunidad, ¿verdad? Sí, después ustedes le preguntan, le hacen un listado de preguntitas a la profesora Nora y yo, en tanto que pueda, se los voy contestando para que ustedes vayan sacando las dudas. Bueno, ¿les parece? Lo que necesiten. Lo que necesiten, chicos. O si quieren, por algún tema en particular que sea referido a esto, que nos juntemos en otra oportunidad, que la profesora Nora me avise y por lo menos en una horita nos sacamos las dudas que ustedes tengan. Más que nada por ahí a los chicos que trabajan, que tienen problemas a lo mejor, que quieren sacar, o algún tema en específico, lo podemos tratar, no tengo ningún inconveniente. Bien. Ahí Daniel te dice excelente, felicitaciones. Mario Ay, bueno. Te dice excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Decir, hablar, por ahí yo me largo a hablar y hablo. Para tratar de brindar la mayor información posible. Bueno, alumnos, entonces terminamos acá y le agradecemos muchísimo, Mónica, te agradecemos porque es que todas las leyes, todo, nos actualizaste un montón porque de lo que es la base, de lo que dice la ley del contrato de trabajo, la ley
También está dentro de la ley de contrato de trabajo cosas que debemos cumplir, pero la ley de higiene y seguridad, la ley de riesgo de trabajo y todos los artículos últimos que salieron, eso nos viene muy bien para actualizarnos y conocer mucho más de lo que está pasando hoy en día. Vos que venís actualizada en este campo desde hace tantos años. Después, en todo caso, Nora, viste que yo te había mandado unos Sí, apuntitos, lo busqué. los vamos a revisar Ujú. y los vamos a actualizar. Perfecto. Lo vamos a Bueno, actualizar con estas últimas normativas para que los chicos lo tengan completo. sí, porque Que nos eso le va a pasaría. servir para el examen. Ah, claro, mirá si se los tomo yo, me gustaría estar en el examen a ver Oh, si le prestaron atención. a ver, Mónica, A yo ver. me sumo al agradecimiento que te hizo Ainora, muy Muchas gracias. precisa, muy clara, creo que nos diste, sobre todo a los alumnos, los tips que se necesitan sintéticamente para tener en cuenta cuando uno hace tanto higiene como seguridad en el trabajo. Así que te agradecerte la disposición, el buen Muchas humor, gracias. la paciencia con los alumnos. Son 23 alumnos, 24 alumnos que estuvieron conectados. Así que darte muchas gracias, que para ellos es muy importante este aprendizaje dentro del programa y sobre todo para la vida, ¿no? Tenerlo en cuenta de que a las Sí, hay que personas... aplicarlo, hay que trasladarlo. Sí, Exacto. a nuestra vida. muchas gracias. Bueno, gracias Nelson por tus palabras hacia mi amiga, que realmente yo conozco lo que ella sabe y por eso tenemos de tantos años de amistad y también eso de querer desde el año pasado que estuvimos y bueno, realmente ella es así, una buena No persona. hablemos ahorita de años porque nos van a sacar la edad. Ay, pero ya sabe la mía y bueno, ahí de sabe. Bueno, Moni, no te... Bueno, chicos, un placer haber podido compartir con ustedes algo de lo que uno sabe, ¿no? Bien, Repito, lo que ustedes necesiten se lo pasan a la profesora Nora, me hacen un listadito, Norita me lo pasa y vamos tratando de sortear digamos, las dudas que ustedes tengan. bueno. ¿Sí? Bien, Moni. Bueno, chicos, Muchas gracias, Moni, y buen viaje cuando vuelvas. Los hablamos. gracias, sí, mañana a la mañana ya estaremos volviendo. Descansa, venite mañana mejor. Voy a Bueno, descansar. me alegro, me alegro. Me Nos alegro vemos, que chicos. descanses. Un Un beso, Muchas placer gracias. estar con Muchas ustedes. gracias. un beso grande. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias. Bueno, vieron ustedes que fue como dijo Nelson, es una persona con mucho conocimiento, muy precisa, es una persona tranquila para dar todo lo que ella conoce. Así es que espero que le hayan agradado. Le haya agradado. Se dan cuenta que en esta cátedra tiene mucho para aprender que quizás ustedes no lo tuvieron en otras cátedras porque son más específicas. Recursos humanos, como ella le dijo, en algunos lugares, en algunas multinacionales están poniendo gerente de higiene y seguridad y en otros no. De la gerencia de recursos humanos baja recién como una subgerencia de higiene y seguridad. Y eso nosotros también en nuestra carrera lo llevamos, 2 años llevamos de higiene y seguridad. A mí me encanta esto porque es algo muy lindo que aprendemos muchas cosas que no solamente las vamos a tratar en nuestro trabajo, también en nuestras vidas personales, hasta con una plancha, una pava, tenemos que ver cómo vamos a trabajar, el giro que hacemos, esas son cosas que yo, por ejemplo, en ergonomía les voy explicando nosotros cómo hacemos, cómo hace un albañil cuando lleva los dos baldes de la mezcla, de unos 5 metros hasta el lugar que tiene que llegar, y cómo se agacha para bajar ¿cómo se llama? Baldes, los dos baldes, tiene que estar de cuclillas, es decir, tiene que doblar las rodillas para que entre ida y vuelta, no se embrome la columna y venga recansado. Fíjense en la gente que trabaja en la construcción, generalmente tienen esos problemas y esos problemas hay que ir
sacándolo, editándolo y enseñándoles con capacitaciones. Vamos a tener un trabajo práctico que luego lo vamos a elaborar con respecto a eso, no solamente un caso, sino que van a tener que averiguar la siniestralidad declarada en Salta, en Jujuy, en Buenos Aires. Hacer una comparación con todo esto que estuvimos hablando. Tenemos mucho, como les digo, ¿dónde están las declaraciones hechas? ¿Cuáles son los accidentes más denunciados? ¿Qué es la mano, la cabeza, el pie? ¿Cuál es lo que más accidente, en dónde de nuestro cuerpo se accidenta uno? ¿Sí? Eso vamos a hacer ya le voy a mandar el trabajo práctico, no está hecho, hay algo, pero no está hecho. Así es que luego también no va a ir ahora la teoría, va a ir la teoría de la profesora. Algunas cositas voy a mandar un power para que ustedes también vayan comparando entre lo que son los riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, que sí se los pregunto, qué tipo de riesgos físicos hay, cuáles son los químicos, cuáles son los ergonómicos y cuáles son los que realmente de accidente. Entonces, en esos riesgos que vamos hablando, los tenemos que saber con el Padre Nuestro, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, de accidente, tenemos que saber cuáles son los gases, la parte química, los ergonómicos por la mala postura que tenemos en el trabajo, cómo nos sentamos en el administrativo, si generalmente se sienta muy derecho o tenemos la silla ergonómica. Hay mucho más para hablar, es larguísimo, como ella dijo, también tenemos un poco más, pero la verdad que ustedes con el tema de la responsabilidad social empresaria, ahí van a observar en la investigación que hagan, también va a haber mucho del impacto ambiental, porque se juega tres cosas, la empresa, el ambiente y la sociedad. ¿Sí? Son tres cosas. Entonces, tenemos que, y ahí está, ¿qué es responsabilidad social? En realidad, lo hacemos, lo estaremos haciendo nosotros. Somos una empresa socialmente responsable. Tenemos esto que acaba de decir la profesora. Cumplimos con todas estas ordenanzas, con con las leyes. ¿Cumplen las empresas o no? Y todo eso tenemos que ir aprendiendo, alumnos. Así es que ya vamos a entregar algunos trabajos prácticos e incluso va a ir el de inducción, porque inducción no fue la teoría y la tomamos, pero no fue, y hay un trabajo de inducción y ya vamos a ir hablando por el grupo, ¿sí? Espero que les haya gustado y hasta acá nomás terminaríamos. Pueden descansar el fin de semana. Vayan leyendo, vayan sobre todo reuniéndose. ¿Para qué? Para armar su teoría, el trabajo que tienen que hacer. Tienen mucho tiempo, se lo dieron ayer, algunos que les falten nos preguntan, ¿sí? Creo que yo por ahí tendría que decir algo. Profe, yo por ahí decirles, alumnos, que vayan preparando su currículum. Yo esta noche seguramente ya les estaré mandando el trabajo práctico número 9, que va a ser la confección de su propio currículum, ¿sí? Ya hemos visto qué es lo que debe contener, cuál es el orden en el cual se debe exponer y cuáles son los elementos que tienen que tener en cuenta para hacer su currículum. Ese trabajo práctico, como es simple y es sencillo, seguramente lo van a estar presentando la semana que viene. Así ya me queda a mí el correo. Ya les voy a decir cómo lo tienen que enviar y les voy a compartir, ya les fui preparando para cada uno de los grupos que se armaron, la bibliografía. Tengan en cuenta que yo les di un capítulo y había una serie de páginas, pero depende la editorial con la que estemos trabajando o el año, ¿sí?, de la edición del libro. ¿Sí? Ahí va a cambiar a veces un poquito el número de páginas, que es lo que ustedes preguntaban. Así que eso todo lo vamos a compartir a través de la nube. Una vez que me envíen el trabajo práctico, yo los voy a agregar con ese mail a una nube para que ahí tengan todo el material para que trabajen en grupo, ¿sí? Bien. Bueno,
¿Se entendió? Ah, ¿qué tal, Ana? Sí, profe. ¿Sí? ¿Comprenden? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Este trabajo práctico es individual, digamos. Hay sí, trabajos prácticos y el de currículum sí, es es individual. individual. Bien. No creo que sepan cuál es el currículum del compañero. Así que No, preparen el propio en base a sus capacidades, las competencias que tengan. Ya saben qué es lo que tienen que tener en cuenta en el currículum. No muy extenso, preciso, conciso, el orden de la antigüedad de los trabajos, el orden de los años de estudio, ¿sí? Eso tengan en cuenta, ¿sí? Y de trabajo. Siempre el último va primero. El último va primero. Ahora están haciendo esta carrera y eso va primero cursando tales años. Y luego, supongamos que no tenga mucho para escribir, en la secundaria que tuvieron. ¿En dónde, de qué año hasta qué año y en dónde lo hicieron? Si utilizan una foto, qué tipo de foto, todo lo que ya vimos que ustedes han rendido, aplicado a su currículum personal. Perfecto. Bueno, muchas gracias, alumnos. Nos vemos, Dios mediante. Yo tengo que tomar examen el día jueves a la mañana. Tenemos finales y ese día no vamos a tener. Por eso les digo, y el día viernes, no sé, el 30, tampoco dice que sin clases, ¿no? Ustedes tienen la mayoría que tomar, pregunto, ¿no? Si ustedes tienen los días de la semana que viene que rendir algo. Ninguno. Ninguno. ¿Eh? Anabela. Anabela, ¿qué rendís? Ruina laboral, derecho Derecho laboral. laboral. Al derecho laboral. ¿Qué día? El lunes. Ah, este lunes, lo pusieron porque antes éramos lunes. Bueno, por ahora vamos a hacer los jueves nosotros. ¿Sí? Bueno, chicos, nos despedimos y estamos viéndonos y estamos contactándonos, no nos vamos a desconectar del grupo, ¿sí? No nos vamos a desconectar porque tenemos que preguntar mucho, tenemos que ir preguntando sobre todo cómo van preparando y cómo va esto de la exposición, porque ya cuando volvamos con el tema de la exposición. ¿Te gustó, Mario, la clase? Sí, dice. Bien, dice, no podía hablar, claro. Está bien, bueno. ¿A los demás también? Perfecto. Sí, profe. Hay que leer, chicos, hay que leer. Ya vamos a mandar. Yo tenía, pero ella me dice que vamos a actualizar. Generalmente nos reunimos con ella y vamos a actualizar un poco y de acuerdo a eso ya se lo vamos a mandar. Pero todo vamos a tener que reunir. Todas las teorías que ustedes van a ir armando, nos vamos a ir, y el primero que vaya exponiendo va ya mandando su teoría al grupo de WhatsApp y va mandándome a mí, ¿sí? ¿En qué sentido? O preferiría que le manden a Nelson, ¿sí? Les manden al correo de él y de ahí él me manda a mí. Yo veo eso y ya automáticamente se le va dando lo que fueron pasando porque al final de las exposiciones vamos a dar la devolución. ¿Sí? Bueno, vayan preparándose, chicos, no tengan miedo, mírense en el espejo, hagan todo lo que tengan que brindar como bueno y expositores. No vengan con 2 días antes porque eso no sirve. Siempre se tienen que preparar con mucha anticipación porque los recursos humanos, vuelvo a repetir, son proactivos, no son reactivos. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que tenemos mucho tiempo para empezar con el 6 de octubre y tengo que prepararme bien. Ese día, ¿qué va en principio? Mi presencia. ¿Cómo me presento? Como un buen expositor, con mi ropa presentable. ¿Cómo me pongo de acuerdo con mis compañeros de grupo? ¿Cómo nos vamos a presentar ese día? Ese día tienen que estar relucientes son expositores profesionales. Es lo que los que les vengo diciendo. Nosotros de recursos humanos, aunque ustedes no lo crean, estamos por el sistema en que vivimos,
Desde la puerta ya miramos cómo se presentó. Y eso hace a la persona, porque también al profesional, no hace a la persona, es el profesional, porque como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Entonces vamos a usar esas palabras de Anita Legrand, pero el tema es que es verdad, porque si me ven mal, dicen, no, tío, sabes que tu profesional no es, no, entonces vamos por eso y van las entrevistas, pero en este caso son capacitadores reales que van a demostrar su forma de hablar sin ninguna timidez, por eso hay que practicar mirándose al espejo. Todos deben saber todo. Y lo que ustedes saben del grupo, todos tendrán que saber todo el grupo de la clase. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Que que tengan buen descansen, fin de chicos. semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Ay, me trajo mi marido. Me trajo un juguito. Y que vayan saliendo. Sí, quiero hablar como... ¿a qué hora tenés tu...? Quedamos 9 aún. Bueno, vamos saliendo. Daniel René Pin. Ah, mira, no sabía quién era. Ahí está. Si no, ¿Estuvieron yo- 28 alumnos o 27? En total fueron 23. Acordate que Ah, estábamos estamos nosotros los tres. 3. Ah, eso quería saber, porque yo miraba desde acá. Bueno, ahora hay 7 alumnos todavía. Sí, ¿querés que te haga otro meet? ¿Querés hablar un ratito? Bueno, sí, mejor. Dale, salgamos Bueno, de este y hacemos uno privado. perfecto. Ya te veo en hora.